Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno, compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 1 de abril, luego de la apertura europea. Quería justamente comentarles que ayer, luego del cierre de Wall Street, las órdenes MOC, que son las órdenes de ejecución justo después del cierre, ascendieron a más de 10.500 millones de dólares. Lo normal es que se estén entre 1 billón o 0,8, y justamente el hecho de que prácticamente se cerrara 10 días en uno solo se dio por el mismo hecho de que era el cierre trimestral y justamente por los eventos relacionados con lo que es la guerra y la volatilidad que hemos visto en el precio del S&P 500. Muchas manos fuertes vendieron con demasiada fuerza y más bien el precio lo resistió, y que puede ser que vaya un poco de la mano con lo que yo les había estado comentando sobre la estacionalidad de abril, que tengo unos buenos gráficos que compartir con ustedes sobre eso y lo haré justo en un momento. Ahora bien, estas fueron las caídas que se estuvieron viendo precisamente con el cierre de Wall Street. Pero esta pérdida de la media de 200 y estas velas tan agresivas que tuvimos, las más recientes, las tuvimos luego de que se vio en China que el PMI manufacturero quedó por debajo de 50 puntos, considerando que el precio de 50 es cuando el mercado simplemente cumple con las expectativas, y en 48, o mejor dicho, menor de 50, ya se habla de que se está acercando a una recesión, o es lo que el mercado está intentando anticipar, el mercado chino. De por sí ellos nunca han estado muy bien, y esto no está relacionado con la guerra, sino precisamente con los contagios de COVID y los lockdowns, ya que ellos tienen su política de COVID cero y la siguen manteniendo, y esos cierres están precisamente disminuyendo lo que es la producción. Ahora bien, puedo especular que si el mercado se está viendo un poco movido por las noticias fundamentales, el día de hoy tenemos una sorpresa dentro de muy pocas horas. Y estoy hablando específicamente de justamente el PMI manufacturero de la zona europea, en donde sí está viéndose muy afectada por lo que es la guerra. Y si no fuera suficiente, tenemos el índice del precio del consumidor mensual y anualizado. Y realmente me parece que estas pueden terminar de ser perfectos ejemplos de cómo la volatilidad puede afectar de manera negativa el precio de Bitcoin. Si se quiere entrar y aún no se ha hecho, luego de estas noticias puede que sea un buen momento. No antes, porque muy probablemente, aunque ya se ha corregido bastante, no me gustaría seguirme enfrentando a diferentes escenarios en donde las noticias me generen estas velas rojas con tanta fuerza. De por sí, a nivel de indicadores ya podemos ver esta primera vela de oscurecimiento del Valle Rojo. No tengo ninguna pista de que se vaya a formar la pendiente negativa de la DX. Podría comenzar a creer que ya se está comenzando a consolidar en esta área, pero sabiendo que estoy a 3 o 4 horas de tener esos datos europeos, prefiero esperar. Ya justamente a partir de ese momento ya podría comenzar a especular que puede venirse un movimiento, puede ser alcista si el S&P 500 no cae con fuerza. Es decir, vamos a verlo, en el mercado nocturno lo que se ha movido es un 0,02%. Si el dato del IPC moviese mucho el mercado, podría pensar que el S&P 500 luego de la apertura americana va a ser bajista, pero de simplemente generar volatilidad y quedarse en el área donde se encuentra actualmente el S&P 500 a estas horas, yo podría pensar que el S&P 500 va a contrarrestar el movimiento bajista que estamos viendo en China, y justamente se va a comenzar a mover positivamente. De todas maneras, no me adelantaría. La media de 200, al haberla perdido, me genera un poco de desconfianza. Sin embargo, pues veo que puedo tener un stop loss demasiado cerca, y esto se puede intentar aprovechar, pero no antes de que vea el IPC de España, de Europa, de la zona europea, mejor dicho, no es solamente de España. Ahora bien, este viene siendo el gráfico de una hora, y es el que prácticamente me puede dar la mejor pista. Como les estaba comentando, estando por debajo de la media de 200, no tendría mucho que pensar de que realmente hay un movimiento seguro al alza. Tengo todas las resistencias por la parte superior y prefiero simplemente esperar a ver cómo se termina de desenvolver. Lo máximo que esperaría yo
sería 1 o 2 horas antes del cierre de Wall Street, si esto ya tiene un poco de mejor pinta, al menos que se haya ubicado nuevamente por lo que son los 45.650. Si ya se encuentra una vez cerca de esta área, intentaría mantenerme alcista, incluso aunque sea fin de semana, ya que nos encontramos en el mes de abril. Antes de seguir un poco más con lo que es el precio de Bitcoin y otras criptomonedas, quiero mostrarles cuál es mi entusiasmo con abril. Este gráfico es precisamente el análisis de los últimos, voy a ponerlo un poco más pequeño para que se pueda ver. Son los últimos 16 años de los movimientos que ha tenido el mes de abril en el S&P 500. Justamente pues comienza desde el 2016. Si se dan cuenta, todos han sido años positivos, menos el 2012. Inclusive en el año del 2008, donde ya teníamos las curvas invertidas desde diciembre del 2017, me refiero a las invertidas, las curvas de tipos de interés, incluso ese año se subió un 4.8%. O sea, abril es alcista sí porque sí. Solamente ha fallado en este punto y pues precisamente me da un averaje de aciertos de movimientos alcistas de un 93.8%. Pues si estamos estudiando probabilidades, las tenemos casi todas a favor, por lo que simplemente con medir un stop e intentarlo varias veces es mejor que simplemente quedarse atrapado. Pero pensar en entrar en una posición bajista, que hubiera sido lo primero que yo hubiera pensado, luego de perder la media de 200, de colocar órdenes aquí a la baja o ese tipo de movimientos que son los que más probablemente comience a hacer a partir de mayo, no están en la mesa, dada este precisamente averaje de subidas que se tienen en el mes de abril. Ahora bien, si no me bastara eso suficiente, también tengo otro buen gráfico. Y es que precisamente, pues sí, estamos hablando que las curvas de los tipos de interés se están invirtiendo, y cada vez que reviso el Twitter está fundido a punta de mensajes referente a que nos están mandando ya el mensaje, los bonos nos están dando el mensaje claro de que se viene una recesión. Ahora bien, justamente, este es un gráfico donde me está mostrando cuál es el movimiento que tiene el S&P 500, o mejor dicho, el mercado general, luego de que se han invertido las curvas de 2 y de 10 años, que es justamente la que más se observa la mayoría de los operadores. Luego de que se invierte, siempre viene una recesión, pero no viene de una vez. Fíjense, justamente, esta es la fecha en donde justamente comienza la inversión. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en este primer ejemplo, pasan casi año y medio antes de que justamente se alcance el máximo que alcanza el mercado, luego de que comienza esa gran corrección por la recesión. Pasa año y medio, y desde que se invierte la curva hasta que se alcanza el máximo, que es ese año y medio, se sube un 33%. Y solamente ese es el primer ejemplo, justamente con las últimas 4 inversiones de tipos, inclusive la que previó el COVID, porque fíjense, en agosto, el 27 de agosto del 2019 ya teníamos una inversión de curvas y no había ni siquiera el primer paciente de COVID. Pero efectivamente se subió un 18% más y ya estaban las curvas invertidas, y luego precisamente el COVID fue la excusa perfecta para tener esa gran corrección que se tuvo. Entonces, ¿qué podemos decir referente a que las curvas se están invirtiendo? Que viene peligro en muy largo plazo, no en el corto plazo. No tiene por qué ser abril, y el hecho de que los bonos estén cayendo con fuerza y sus rentabilidades subiendo, y de paso subiendo, invirtiéndose en diferentes temporalidades, por ejemplo la de 2 y la de 10 años a punto de invertirse, no nos puede dar una pista a corto plazo. Puede que sea para final de año, puede que sea para septiembre, puede que sea para el año que viene, pero ya por lo menos estamos claros de que simplemente hay que verificar cómo está el estado de los bonos, pero no nos está dando una señal a corto plazo. Este otro gráfico de acá me gusta mucho más todavía. Miren lo que ocurre con el Dow Jones, otro índice americano muy importante, en el mes de abril. Siempre se ve que los meses de marzo, casi siempre los finales de mes son negativos, aunque esta vez fue bastante positivo, un poco anticipándose y por las caídas tan agresivas que tuvimos al comienzo. Si tuviera que dibujar marzo hubiera sido algo así, totalmente al revés. Pues precisamente se cayó mucho por los movimientos de la guerra y la volatilidad que generó, y al final pues más bien terminó, podríamos decir, en un punto cero.
Ahora bien, en abril los movimientos son bastante importantes, se ve que hasta un 2% de subidas, es lo que es prácticamente los primeros 15 días para luego cerrar casi donde empezó. Y esta línea azul no es cualquier línea en comparación con la amarilla. Justamente, este es un promedio de cómo son todos los años electorales y esta línea azul me representa cómo son los años de medio término electoral en Estados Unidos. Les recuerdo que estamos en el año, en el medio, en la mitad del ejercicio de Joe Biden en Estados Unidos y justamente viene representada por la línea azul. Pues se ve que es justamente desde que comienza a abrir un movimiento alcista bastante importante en promedio para luego comenzar a caer. No como el resto de los años, que abril es totalmente alcista, prácticamente es los últimos días los que no son tan positivos, mientras que aquí realmente pues la corrección es un poco más fuerte, por lo que habría que tener cuidado de dejar y creerse el movimiento por completo. Los años que no son de medio término son mucho más positivos para el mercado que los que son de medio término, como en este caso. Si se dan cuenta, el máximo que vamos a alcanzar en promedio y estadísticamente hablando en el mercado es el máximo de abril hasta que nos hundimos a final de septiembre para luego un movimiento importante para finalizar el año. Pero pues precisamente considerando que aquí ya viene mitad de abril y luego viene el 4 de abril Jerome Powell a subir las tasas de interés el doble de lo que se había esperado y al mismo tiempo viene la primera reducción de balance. Me parece que pues este año incluso puede que no termine aquí, sino un poco más por debajo. Claro, sería adivinar porque nunca había coincidido un medio término con una subida de tasas de interés agresivas. Precisamente la agresividad de la subida de tasas era lo que comentaba en mi video anterior. Te voy a dejar a qué me refiero en este lado. Ahora bien, precisamente eso es lo que más me está llamando la atención. Y bueno, ya de todas maneras, viendo un poco las caídas que estamos teniendo a estas horas en el precio de Bitcoin, recuerden que el mercado americano del spot aún no ha abierto, pero igualmente pues se está viendo que no está subiendo, sino está cayendo. Podríamos decir que hoy es viernes y lo que ha estado mostrando precisamente en los últimos 12 meses del año es que los días viernes ahora son los más alcistas. Ahora resulta que al mercado le gusta permanecer abierto para el día viernes y cerrar posiciones los días lunes. Los últimos 30 años eso nunca había pasado. Los días alcistas eran los lunes y martes y los días donde no necesariamente tenía que ser bajista, pero en promedio no se subía lo mismo, eran los jueves, viernes, los miércoles, jueves y viernes. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que la apertura del día de hoy va a ser alcista y no me sorprendería que el lunes o el martes se dé un poco la vuelta. Bueno, esto de todas maneras lo estaremos comprobando por nosotros mismos en unas horas con la apertura de Wall Street. Pero justamente podemos pensar que este movimiento que se ha estado dando durante los últimos 12 meses del año puede que se sostenga y que precisamente el mercado se dé la vuelta de las caídas que estamos viendo a estas horas luego de la apertura. Bueno, ya luego de compartir estos tres gráficos bastante interesantes, vámonos a lo que nos compete. Precio de Bitcoin, a mí me parece que si luego de que justamente Christine Lagarde nos diga y nos hable precisamente de lo que es el IPC y veamos los datos por nosotros mismos, si el precio no ha corregido con fuerza, simplemente colocar un stop loss por debajo de este mínimo ya me parecería a mí suficiente. Lo intentaría de todas maneras. Si el precio más bien continúa corrigiendo, no voy a intentar abrir ningún tipo de posición, sino precisamente hasta 2 o 3 horas luego de la apertura de Wall Street o antes del cierre. Todo depende de cómo se vaya desenvolviendo, pero este mínimo me parece bastante llamativo. De por sí es un mínimo que me parece que puede ser bastante respetado, porque no veo que el SP500 en estas horas de mercado oscuro se esté moviendo. Fíjense, un 0,01 al alza, no es ningún tipo de movimiento representativo. De por sí también, justamente un poco de la mano con lo que les había estado diciendo, que Ethereum tenía mejor pinta, podemos ver que es el que mejor está resistiendo las caídas, con solamente un menos 1% prácticamente, mientras que el Bitcoin cae 2% y el Binance Coin cae prácticamente 2% también. Y otras monedas como Cardano, pues sí, caen un 1.5%, vienen siendo las más relevantes que les puedo mencionar. De todas maneras, en el precio de Ethereum también justamente los movimientos son bastante similares y por eso tengo mi alarma aquí puesta
justamente en el área de los 3.200 aproximadamente. Si el precio cayera por debajo, no voy a entrar bajo ninguna circunstancia, pero si luego de que me den el IPC el precio no se me ha ido muy lejos al alza o precisamente no cayó por debajo de este punto, ya yo voy a estar en el mercado, anticipándome a lo que puede ser el movimiento que les estoy intentando explicar en este video. Yo quiero compartir con ustedes más cosas de las que he hecho hasta ahora. Quisiera comenzar a hacer trading en vivo y también quisiera crear una cuenta espejo de lo que es mi cuenta real, de manera de que ustedes precisamente se puedan guiar, y siento que puedo enseñarles un poco más. Yo no cobro por absolutamente ninguno de mis servicios. Si alguien se hace pasar por mí, óbvialo, da por sentado que yo no vendo cursos, yo no vendo estrategias. Yo realmente me gusta compartir las especulaciones personales que tengo, porque tengo las expectativas de aprender cada vez más. Y me parece que esa es la mejor manera de hacerlo. Encontrar a alguien que sepa más que yo vendría siendo lo que más me gustaría que ocurriese. Pero de todas maneras lo digo y lo comento porque quisiera justamente encontrar más visualización en lo que es el contenido que yo genero. Y si tú me ayudas, yo me comprometo precisamente a que cuando tenga 2.000 seguidores en la cuenta de YouTube, yo voy a querer justamente comenzar a hacer trading en vivo y voy a crear una cuenta de espejo para que las demás personas puedan más o menos ver cómo yo lo hago. No necesariamente tienen que hacer las cosas como yo lo hago, pero creo que entre más transparente una persona pueda ser, más puedes aprender de ella. Sin embargo, me gustaría recibir a cambio al menos el hecho de tener más capacidad de alcance para más personas. Pues si el contenido que yo genero te gusta, dale like, compártelo y ayúdame precisamente a crecer. Nos vemos entonces en unas horas para un nuevo análisis. Hasta luego.